AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa, el primero del año. Aprovecho para desear un año 2020 lleno de realizaciones, de paz interior, porque se necesita también, de felicidad en las familias, de realizaciones en todo lo que nos propongamos, porque cada uno tiene sus especiales intereses. Para uno es felicidad estar en su casa con su familia, para otro puede ser estar viajando, para otro realizaciones de tipo profesional, pero yo creo que en definitiva tenemos que sumar todos aquellos estadios en los que nos movemos para construir lo que podemos llamar felicidad. También queremos felicitar a los periodistas en el día propio, en este 5 de enero, cuando estamos festejando precisamente a una de las personalidades más destacadas de la historia ecuatoriana. Estamos hablando de los tiempos coloniales, pero evidentemente es una personalidad ecuatoriana, el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio Chusik, como era su nombre, pero con ese nombre en esa época no podía entrar a la universidad. Un destacadísimo médico que además hace estudios sobre las viruelas con antecedencia a otros médicos en el mundo entero y que además tiene varias otras facetas. Es historiador, es escritor y es periodista, que funda un periódico que ha sido considerado como el primero en tierras ecuatorianas, el de Primicias de la Cultura de Quito. Así es que precisamente en homenaje a él se decide que el 5 de enero de cada año es el Día del Periodista Ecuatoriano, por este preclaro personaje a quien queremos rendir homenaje en este programa también. Y para hablar sobre el rol de los periodistas, sobre cuál es la tarea que tenemos en este siglo XXI, tenemos la presencia aquí de Octavio Rojas. Él es un periodista mexicano que vive hace mucho tiempo en España y quien está visitando el Ecuador precisamente en su tarea de dictar cursos, seminarios, cátedra sobre estos temas de los que queremos hablar el día de hoy aquí. Bienvenido a usted en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo y queremos conversar precisamente cómo conceptúa usted al periodista del siglo XXI. ¿Tiene diferencias, tiene semejanzas con los de los siglos anteriores o de las décadas anteriores al menos? Totalmente, porque antes eran muy especializados, había lo que eran fotógrafos, la gente dedicada al aspecto audiovisual y los que únicamente se encargaban de cubrir y generar los contenidos escritos, pero ahora pues lo que se espera de las universidades que están pues egresando los chicos es que tengan un perfil un poco de general, muy híbrido, que puedan justamente hacer todas esas actividades, que puedan hacer cámara, tomar fotografías, incluso hacer también, de todo, ¿no? Incluso también hacer diseños. Es decir, existe esa expectativa por parte de los medios que cuando contraten a alguien sea capaz de hacer eso. De todo. Y que también sepa hacer manejar cosas en las redes sociales, ¿no? Exactamente, pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, en España, pues que sepan hacer toda la optimización de los contenidos para que tenga mejor pues presencia en buscadores de Internet. Qué interesante es esto. Entonces, cuando hablábamos del mundo de la superespecialización, en otras áreas, en medicina, usted está viendo que no solamente es el especialista en huesos, sino en los huesos de la mano y en los de la uña casi, ¿no? Es una cosa increíble. Pero en el caso del periodismo hay una concentración de tareas en el periodista. Tiene que ser casi un generalista multidireccional. Eso establece retos para las universidades también, cómo formar a estos nuevos comunicadores o periodistas, ¿verdad? Exactamente. O sea, sobre todo que tengan la conciencia de que eso es lo que se va a esperar, aunque luego también es verdad que ya en el día a día pues exista la especialización. En España, como ha pasado por una crisis muy profunda, cerraron muchos medios de comunicación y el número de periodistas que se quedaron pues se reducía, de tal manera que una persona que antes era especializada en un área en concreto, tenía que hacer otras. Claro, tenía que hacer cualquiera. Entonces, y esto está pasando, plazas de empleo para periodistas parece que se reducen, pero en cambio se necesita manejo de comunicación en las propias empresas, en cualquier empresa, no estamos hablando de empresa periodística, sino de cualquier empresa. Usted necesita un comunicador y necesita
manejadores de redes sociales. Exactamente, eso es algo como un contrasentido. ¿Por qué hay cada vez menos periodistas y hay cada vez más personas haciendo relaciones públicas, manejo de medios y también haciendo community management? Pero es porque se han dado cuenta de la potencia de las empresas, las organizaciones, se han dado cuenta de la potencia de la comunicación y que es necesario para, no solamente para comunicar su propia mensajes, sus productos, sus servicios, sino para entender el mundo, ¿no? Exactamente, que tengan esa sensibilidad para entender qué es lo que está sucediendo y puedan mantenerse en pie. Es verdad que luego hay muchas empresas que, independientemente de que tengan o no buenos comunicadores, son empresas muy potentes que van a seguir existiendo durante mucho tiempo. Pero también es verdad que hay otras que por justamente haber carecido de este feeling que pueda identificar las tendencias, pues lo están pasando mal y están empezando a cerrar en el ámbito de la distribución, en el ámbito de la producción, en muchísimos otros ámbitos. Y luego, bueno, también lo estamos viendo en los cambios sociales y también las contradicciones que hay a nivel político. Usted en su área de comunicación, de maestro universitario, ¿en qué le está poniendo énfasis cuando forma periodistas? Yo lo que les digo es que tienen que estar muy pegados a todo. Tienen que leer, tienen que estar conectados a las redes sociales. Pero hay un tema que a mí me inquieta mucho, Octavio, y es el de la ética. Porque ahora cuando hemos tenido y seguimos teniendo toda esta serie de situaciones en América Latina, pero en el mundo entero, yo recuerdo con lo de la primavera árabe, el rol de Facebook, el rol en general de la social media, social network. Por un lado tenemos esa abundancia. En octubre aquí, cuando tuvimos estos levantamientos, decíamos, cada persona tiene un medio de comunicación en su mano, que es su celular. Pero allí viene el drama de las fake news, el drama de qué hacer para establecer qué es verdad y qué no es verdad. Sabiéndose que la verdad es un prisma, ¿no? Que depende del lado por el que lo miremos, pero en general hay cosas que son verdaderas y otras que no son verdaderas. Bueno, también es verdad que Facebook ha avanzado mucho. En el control. No solamente en el control, sino en compartir la fuente de las noticias, en donde se están enrolando muchos medios de comunicación para que puedan decir, pues nosotros somos parte de una organización que está verificada y sus datos son fiables. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues las páginas y los perfiles pues están siendo seguidos y también de alguna manera fiscalizados por el propio Facebook y están compartiendo lo que son muchos de los datos desde dónde se conectan las personas, cuántas personas están gestionando una página, el tipo de anuncios que hay, es decir, lo que antes se hacía de manera impune, por decirlo de alguna manera, que no quedaba ningún récord y que es justamente una de las grandes críticas que ha recibido Facebook, el anonimato, y que dio origen al escándalo de Cambridge Analytica. A raíz de ese escándalo y de la supuesta intervención de los rusos en diferentes países, pues es que han tomado cartas en el asunto y están haciendo cada vez más transparente la participación de la gente utilizando estas herramientas. Pero en la formación de los estudiantes, el rol de la ética, usted como profesor, ¿cómo está asumiendo esa responsabilidad de ese compromiso ético con la verdad que debe tener todo periodista? Sí, evidentemente lo que les digo es que tienen que ser críticos con la información que reciben, porque es cada vez más fácil de trucarla y también cada vez se distribuye de manera más ubicua, tanto en las redes sociales, como pero cada vez menos, pero ahora WhatsApp, por ejemplo en el WhatsApp o en Telegram o en estas otras aplicaciones que sirven para la comunicación de peer-to-peer. ¿Cómo siente usted que responden los jóvenes cuando usted les habla de ética? Ellos son conscientes. Lo que pasa es que nosotros Porque no estamos hablando solamente de comprobar la fuente, sino también ética personal, es decir, claro, cómo yo asumo mi responsabilidad frente a esta noticia que la estoy enfrentando. Nuestro deber como profesionales de la comunicación, como profesores, también es ser relevante para nuestros alumnos. No podemos ponernos nosotros en un pedestal o establecer una frontera, un espacio demasiado amplio con ellos, sino hablarlo en sus propios términos. Y también eso implica, pues también tratar de entender por qué es que son así. ¿Por qué les gusta el reggaetón, por ejemplo? Que es una de las grandes discusiones que yo tengo con la gente. Dice, es que si yo quiero hablar con mis alumnos, gente de 18 a 22 años,
pues yo necesito saber de dónde han sacado esa información, por qué les gusta el reggaetón, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué les gusta? Porque es algo muy sencillo, es algo que les habla sobre sus cosas, que se sale de lo políticamente correcto, que es algo urbano, es algo contestatario, y es algo que se le escapa, por ejemplo... Pero que denigra muchas veces a la mujer, por ejemplo. No, eso está clarísimo. Cuando escuchamos las letras de reggaetón o cuando hablamos del perreo o de cosas por el estilo, estamos hablando con cosas que son absolutamente inaceptables dentro de los conceptos de lo que significa la igualdad de las personas, el respeto a las otras, ¿no es cierto? Hace no mucho estuve justamente en su país, en México, y me molesté con un grupo de profesores que estaban asistiendo a sus, y se habló mucho de ética y valores, pero el rato que fuimos a Xochimilco, pues todo el mundo bailaba ese tipo de canciones y las coreaban sin sentir mucho qué es lo que estaban diciendo, y era algo peyorativo para la mujer. Claro, no, pero justamente hay que intentar entender el por qué a los jóvenes les gusta ese tipo de cosas. Si queremos realmente incidir y ser relevantes y que nos tomen en serio y que valoren las cosas que nosotros les estamos diciendo, tenemos que tratar de entenderlos y de ser empáticos. Hay que conocer y entender, pero sin aceptar cierto tipo de cosas que son denigrantes para el género humano. Está claro. O por ejemplo, cuando hablamos del tema de las narconovelas, ¿no es cierto? ¿A dónde nos está llevando eso? A que los jóvenes quieran replicar lo que están viendo. O sea, si al Chapo le va bien y se hace millonario y tiene mujeres y tiene whisky al lado y tiene mansiones y tiene vehículos y tiene helicópteros, bueno, el joven, no solamente el que está en la clase muy pobre, los jóvenes de clase media dicen, esa es la forma, ¿no? Esa es la forma. Entonces estamos hablando de lo que en derecho se llama apología del delito. Está claro, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que se han traspasado algunas fronteras en ese ámbito, y evidentemente como mexicano pues soy muy sensibilizado con ese todo tema, esto. Claro. Y evidentemente pues es algo que yo siempre llamo la atención entre mis alumnos, que son sobre todo españoles, y les digo pues la necesidad de dónde surge aquellas sustancias estupefacientes que por desgracia en todo el mundo, y en España no iba a ser la excepción, pues corren con demasiada libertad. Así es. Ahora, en estos temas que tienen que ver con la preparación de los periodistas, hay alguna gente que dice, bueno, ¿para qué vamos a estudiar si me vuelvo bloguero o influencer y tengo más presencia y tengo más recursos que quemándome las pestañas en una carrera universitaria? Bueno, pero también hay que ser, como digo, empáticos, y hay que entender por qué esas personas concitan el interés de miles de personas. Es decir, yo tengo alumnos que han dejado la carrera por hacer influencers, porque son chicos guapos o chicas muy guapas. Y y hacen recomendaciones sobre la ropa, la moda, y entonces, en fin, todo yo esto. en lugar de llegar y decirlos, tratar de separarlos, sino trato de entender qué es lo que está sucediendo para luego a su vez trasladárselo a mis alumnos y decirles que también ellos pueden ser, no digo influencers, pero sí personas que pueden proyectar relevancia. Exacto, de una manera relevante sus mensajes o los mensajes de sus organizaciones, de sus empresas, y que pues que no hay fórmulas, pero que hay maneras y hay estrategias que sirven y que ya lo pueden ver en sus compañeros incluso de clase. ¿Cree usted que la prensa escrita muere? La prensa escrita no morirá, siempre es necesario. Bueno, me alegra que la gente... compartirlo, porque inclusive ahora está adquiriendo mayor relevancia, porque la gente contrasta y dice, bueno, le creo más a lo que dice el periódico que lo que me llega en cantidades, ¿no? Entonces he notado que algunos medios están vendiendo un poco más precisamente por eso. Gracias a Octavio, nos ha comentado sus percepciones respecto de lo que es el periodismo y las nuevas corrientes de la comunicación. Regresamos con ustedes luego de una pausa. Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Nunca tuviste sueños pequeños.
Por eso tienes a una universidad que te acepta como eres. Una universidad que no tiene barreras y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Ven a la UTPL, inscríbete. Sueña en grande, innova en grande, emprende en grande, hagámoslo en grande. UTPL, decide ser más. Matrículas abiertas. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este análisis que estamos haciendo sobre el rol de los medios de comunicación, justamente para celebrar este 5 de enero, el Día del Periodista Ecuatoriano. Recuerden, siempre el origen está en Eugenio Espejo, el duende, como le decían, este fantástico personaje que aglutina toda una serie de profesiones y que ahora lo tenemos en su faceta de periodista. Pero para conversar sobre lo que es el periodismo ecuatoriano, cuáles son las perspectivas, además, y un poco mirar qué pasa con el año, con este año que se ha iniciado, el 2020, tenemos al periodista Gonzalo Ruiz Álvarez. Él es actualmente subdirector adjunto del Comercio y ha sido articulista de opinión durante muchísimo tiempo. También dirige Ecuador Radio y tiene espacios de opinión en Radio Quito y Platinum. Ha trabajado en radio y televisión desde el año 1978. Ha estudiado periodismo en la Universidad Central de Quito, también en la de Navarra, y tiene una gran experiencia en todos los medios escritos, hablados, televisivos. No sé si en las redes también, pero eso le vamos a preguntar. Bienvenido, Gonzalo, a este programa. ¡Feliz día! Hola, muchas gracias, Rosalía. Este año que empieza tiene grandes expectativas para el periodismo ecuatoriano, justamente por eso, porque las redes están irrumpiendo de modo consistente y mucha gente no distingue lo que es el periodismo y no distingue los mensajes que vienen a través de las redes. Yo casi no las uso, las miro, claro, las leo con atención. Pero no estás inmune a que te llegue por WhatsApp un mensaje y te diga esto está pasando en tal lugar. Por supuesto. Porque el problema es que la gente no está contrastando, ¿no? Y entonces ahí vienen las fake news, algunas malintencionadas, pues totalmente, otras que vienen simplemente porque alguien vio e interpretó a su manera, ¿no es cierto? Y allí viene esa carencia de objetividad que el periodismo ha venido luchando por mantenerla. Ese es el tema clave de estos tiempos, porque el otro día leía un análisis de BBC, uno de los medios prestigiosos que tiene Reino Unido y el mundo, en español, que decía que el 86% de las personas se queda con la primera versión que ve a través de las redes y ni siquiera va a contrastarlas. Hace poco tiempo, después de la protesta social, me dijeron tal o cual personaje del Ecuador ya está refugiado y se ha ido del país a tal parte. La persona que me lo dijo con gran convicción. En ese momento yo no tenía carga en el celular y durante las siguientes 2 horas la angustia era cómo contrastar eso para mí como periodista. Esa persona se quedó con esa versión. Ya al día siguiente se dio cuenta que no era verdad. De que no era cierto. Pero eso le hace un tremendo daño al periodismo y yo creo que a la sociedad sobre todo, sí, más que al periodismo. Sí, porque lo que estamos viendo, yo recuerdo uno de los primeros eventos en los que se puso de relieve la importancia de las redes sociales fue la famosa Primavera Árabe, ¿no es cierto? En donde el Facebook fundamentalmente era la forma de comunicarse de la gente que quería un cambio, que quería ir contra el ancien regime, contra lo establecido, y después vino la hecatombe, ¿no? Porque allí es cuando más ha proliferado los movimientos terroristas y cuando se querían librar de gobiernos muy fuertes, de pronto caen en otros más fuertes todavía, ¿no? Qué importante la mención que ha hecho Rosalía, porque en la primavera árabe es donde se manifiestan por primera vez con una cierta incursión política las redes sociales. Así es. Es decir, muchos años de un gobierno fuerte, de Hosni Mubarak. Él era también heredero de la costumbre de Nasser, que cambió Egipto en su momento, pero por supuesto con visiones muy fuertes como son las de allá. Y es cuando la gente empieza a expresarse a través de las redes sociales y a convocarse. Y sintiendo una libertad no vivida, ¿no? No vivida, pero que puede llegar a extremos también. Por supuesto. Llegan a las grandes plazas de
del Cairo, millones y millones de manifestantes a través de esa convocatoria de las redes, pero a mi modo de ver no tienen una canalización política. Y eso tiene una deriva inmediata, los indignados en Europa, ¿no? Claro, y en el caso de los países árabes, muchos de ellos caen en manos de la hermandad musulmana, que ellos aprovechan, como se quiso aprovechar aquí, no la hermandad musulmana, otro tipo de hermandades, pero también se aprovechó aquí toda esa euforia popular, en fin, la protesta por el tema del diésel, y viene la manipulación, porque yo estaba leyendo por allí que una de las peores formas de manipulación se da cuando las masas no tienen directrices, que no tienen un norte, simplemente salen a protestar por protestar. ¿Es el gobierno de la mayoría? No lo sabemos porque finalmente cada uno lo entiende de diferente manera. Ahora, se dan muchas contradicciones. Bien que mencionan lo de los hermanos musulmanes que fueron perseguidos por nacer primero. Así es. Hasta prácticamente desbaratarlos. Y luego de la primavera árabe asumen el poder. Claro, ganan elecciones. Tanto que ganan elecciones, pero luego vuelven a ser derrocados por un poder militar y la condena frente a la barbaridad de lo que estaba claro. pasando, ¿no? Porque también había el proceso de acabar con el laicismo claro. que ha sido favorable, yo diría, para el surgimiento de por lo menos más proclive a que podamos conversar, dialogar, exacto. ¿No es cierto? Y claro, lo que era curioso es que ese presidente de la hermandad musulmana era un académico muy formado en Occidente, además, me parece que en el Reino Unido, ¿no? Tenía grandes títulos, pero profesaba esa visión. Bueno, él ya sabemos cómo acabó y fue muy triste. Viene Europa y vienen otros movimientos migratorios gigantes. La guerra de Siria arroja personas a Turquía, de Turquía pasan a Europa, y Europa que venía ya con migraciones, bueno, digamos desde Argelia en la época de Gaulle o de España con lo de Magreb, claro. Es decir, hay muchas complejidades en donde ahora también la tecnología, las redes sociales empiezan a jugar un rol fundamental. Antes de lo de Ecuador, Barcelona, por ejemplo. Claro. En 20 minutos se convocó, se autoconvocaron, no sé. Y los ocupas y los... Sí, y llenaron, por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona, ¿no? Sí. Los manifestantes, tanto que bloquearon los vuelos internacionales. Barcelona debe tener los aeropuertos más circulados de Europa y de España, por supuesto, ¿no? Entonces, están jugando un rol las redes sociales, pero no sabemos hacia dónde van. Pero es positivo. ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es el rol de los comunicadores formados, de los periodistas, frente a este avance acrático, desordenado, espontáneo también, sí, que tiene esa ventaja de la espontaneidad, pero que también puede ser terriblemente manipulado? Un aporte que puede ejemplificar, cuando empezó su incursión violenta el Estado Islámico, el ISIS famoso, empezaron, qué pena, ¿no?, a decapitar a mucha gente y lo hacían en público y mostraban eso. Esa es la sensación más brutal que puede tener el terrorismo elevado a la máxima expresión. Daesh, Estado Islámico, Hamas, Hezbollah. A través del YouTube, de la web, ¿no? Pero un día de esos pusieron el estallido de un avión y mucha gente creyó que era otro atentado más del Estado Islámico. Y puestos a averiguar, se vio que era una explosión accidental en un estado de Estados Unidos varios años antes de que surja este tema del Estado Islámico. Entonces la confusión que pueden crear las redes es brutal. Es tremenda. El gran reto del periodismo es saber discriminar entre lo que es una noticia, confirmar una información y tratar de hacerle ver a la comunidad que es importante finalmente llegar a los medios creíbles. Las fake news famosas, inventos, a veces utilizados por la propaganda política, están haciendo un daño tremendo. Por países que son centro de estos equipos, diríamos así. Países y hasta mafias, ¿no? Mafias, unas políticas, otras de narcotraficantes, en fin, que están usando eso como... Pero ¿cómo el ciudadano común puede percibir? Porque esa es la angustia, ¿no? Es decir, ¿cómo percibo qué es verdad y qué no es verdad? Si a todos tú empezaste diciendo, yo estaba con la duda, porque manda un amigo, una persona creíble, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo sobre todo con chicas, les digo, por favor, no retuiteemos, ni pongamos like, ni reenviemos nada contra mujeres, les digo yo, que no sea comprobado, ¿no? Recién pasó el año pasado, al final, el tema tremendo de una chica que fue a un centro nocturno y enseguida expandieron el video. Yo me enteré de la noticia porque lo publicaron los medios, pero claro, lo que hay que hacer es, creo que lo que hicimos todos, ni siquiera abrir el video. No hacerse eco de Sabemos esto. Porque que es un acto, privado, digo yo. Así es. ¿Para qué? ¿Lo queremos ver?
aumentamos el morbo. Claro, y si lo enviamos, lo Claro, reenviamos, peor es todavía, gravísimo. ¿no? Peor Entonces, todavía, porque lo eso habría multiplicamos. que hacer conciencia entre los ciudadanos en general, no solamente entre los profesionales, pero más entre los profesionales, porque si viene de un periodista que le manda a uno una noticia, uno cree que es verdad, ¿no es Ahora, cierto? yo, Así por es que hay ejemplo, que ser viene- más cuidadosos. Viene una noticia que hace referencia a España, entonces enseguida me voy a Diario El País, a Diario El Mundo, a ABC, o si viene de Barcelona, a La Vanguardia, que son medios creíbles, y probablemente si esa noticia está ahí, y depende de qué manera se ponga, porque también atraviesan esto de las visiones o hasta sesgos ideológicos, Sí. sabe uno calibrar. Yo creo que toda la gente debe hacer eso. Aquí en el Ecuador hay medios serios y hay otros que O sea, son... buscar el medio. buscar. Por eso el medio escrito sigue teniendo prestigio Yo creo que sí. y Yo va a creo que seguir sí. teniendo un rol. Y Rosalía, que ha estudiado mucho la comunicación, sabe que cuando apareció la radio, la gente dijo que en 5 años iban los periódicos a morir. Y cuando apareció la televisión, dijo, se va a morir la radio. En 5 años la radio. Claro, y ahí están. ahí está. Y Vivos conviven, ¿no? Y con su credibilidad. Sí, sí. Ahora, lo que hay que saber es buscar nuevas formas para comunicar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las plataformas del Diario El Comercio tenemos millones de personas que siguen el Diario El Comercio por la web. Y hay miles que lo siguen leyendo en papel. Conviven juntos. Millones y miles, Sí, estamos sí, sí, hablando es la realidad. ya. Esa es la realidad. Es la ¿no? realidad, que no es la realidad del mercado. Porque muchos de los medios grandes que han migrado solamente a la versión digital en el mundo, no les ha ido No tan les bien. ha ido muy bien, claro. También, ¿no? En Estados Unidos se han fusionado periódicos. Yo recuerdo cuando empezaba todo esto a discutirse, vino un periodista de 0 Hora y me puso un ejemplo maravilloso sobre lo que era incluso el valor económico de los grandes conglomerados de medios. Y decía este periodista de Brasil, se acababa de vender el Washington Post. Dijo, bueno, el Washington Post... Al grupo Murdoch, sí, me parece, era, ¿no? 350 millones de Ya. dólares. Dijo, bueno, es el valor de 3 Neymares, ¿no? O sea, comparando Sí. lo que vale un futbolista de la categoría de Neymar cuando Claro. hace un pase, ¿no? Antes ese diario hubiese valido 10 Neymares o Sí, 10 pero Messi. también te explica que hay una distorsión, Claro, ¿no? Una claro, distorsión terrible claro. que también está abultada por lo que se dice en los medios de comunicación. Bueno, primero me parece a mí una forma de esclavitud eso de vender a la gente, ¿no? Claro. A los Claro, deportistas pero, se los vende. funciona eso como un mercado, digamos, Es un ¿sí? mercado, pero El por mercado otro de lado, piernas le llaman, que es terrible sí, este nombre. pero ¿no? por otro lado, qué grave es pensar que un cerebro de un premio Nobel Claro. que está haciendo, por ejemplo, ahora justo veía que en Israel se están haciendo estudios muy, muy formales para el tema de detección temprana del cáncer de pulmón, que es uno de los más nocivos. Se está haciendo estudios para trabajar el tema En del el Alzheimer. Alzheimer. En del Alzheimer, en Israel ¿no es leímos cierto? En recién, Israel. a fines Sí, del año pasado, es una impresionante, ¿no es información. cierto? Alzheimer, el virus del SIDA, ¿no? Que cada vez está siendo menos mortal porque hay avances. ¿Cómo tú valoras más una persona que está pateando un balón, que lo hace de una manera magistral, que un premio Nobel o un grupo de científicos que le están dando un nuevo aliento a la humanidad? A lo mejor esos mismos futbolistas van a ser usuarios de la Claro, medicina, ¿cómo ¿no? Bueno, de hecho, muchos deportistas usan estos sistemas Claro. ortopédicos muy sofisticados y la ciencia al servicio del deporte. Sí, a veces los aficionados que ¿Cómo vamos que? y nos sentamos en un estadio, solamente pensamos ese momento en entretenernos, es un motivo de discusión. Pero que llega no hay que a perder tener de esos- vista lo no, otro. o sea, yo creo que en el mundo actual hemos perdido, Gonzalo, el sentido de la proporción, pero sobre eso Sí. vamos a continuar hablando luego de una breve pausa. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101.
gracias, queridos amigos, por continuar en este programa en el que estamos hablando un poquito sobre el rol de los periodistas. Y quiero continuar hablando con Gonzalo Ruiz, el director adjunto, subdirector adjunto del diario El Comercio y también a cargo de la cadena Ecuador Radio, articulista, y ya lo hemos explicado, pues, algunas de sus ocupaciones y sus trabajos. Pero la idea es conversar también sobre el rol de los periodistas. Hace no mucho tiempo estuvo Andrés Oppenheimer, un conocido periodista de CNN, pero que además escribe libros sobre educación, relativos a la educación y al futuro, a la perspectiva de la humanidad. Y en su último libro, que se llama Agárrese el que pueda, pone como una de las profesiones en riesgo por el tema de la robótica, allí sí por el avance de la ciencia y la tecnología, la carrera del periodista, ¿no? Y dice, por ejemplo, antes, y no solamente el periodista, sino de todo el equipo que trabajaba, antes él decía, y explicaba en su entrevista o en su charla, cuando él grababa un programa de televisión, tenía primero 20 personas con unas cámaras gigantes, claro. El uno hacía tal cosa, el otro tal cosa, el otro tal cosa, e inclusive la traducción, ¿no? Dice, este momento a veces estoy solo yo con la cámara, ya todo está programado, oigo una voz aquí que me dice tal cosa y que puede ser una voz robótica. La traducción se la hace con traductores simultáneos, que es inteligencia artificial, y dice, bueno, ¿cuál va a ser el rol realmente de los periodistas? Es una carrera de alto riesgo. ¿Cómo percibe un periodista ecuatoriano esto que dice un periodista latinoamericano, como lo es Oppenheimer, ¿no? Bueno, esto es una realidad, ¿no? Entrar en un estudio de CNN es encontrarse con un estudio vacío de personas, salvo los que están, por ejemplo... Nosotros también teníamos antes más personas, pero cada vez la tecnología lo claro. simplifica. Él ha escrito un libro reciente sobre este tema, también ha escrito otros que son muy... ilustrativos, tanto de política cuanto, por ejemplo, menciona siempre el tema de la educación en Corea, que es algo que seguramente Rosalía ha profundizado y estudiado a fondo por su vocación por la educación, ¿no es cierto? Cómo en Corea el maestro está en las escalas más altas, valorado por la sociedad, porque es el que expande el conocimiento. Y en Finlandia, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo. Y claro, ahora el gran reto es la tecnología, es decir, ¿es el hombre al servicio de la tecnología o la tecnología al servicio del hombre? Creo que es una dicotomía de estos tiempos, ¿no? ¿Y qué vamos a querer? ¿Que nuestros hijos y nietos sean asistentes de robot o sean ellos los que programan y dirigen a los robots? Pues, ¿no? El otro día discutíamos algunos de los contenidos de estos espacios o publicaciones que hacemos fin de año, hablamos de los temas tecnológicos como una marca de la década y de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces yo decía, bueno, el robot ya está sustituyendo al hombre a tal grado, ¿será que mañana tenemos un presidente robot y si sabe todas las leyes y tiene el concepto del equilibrio y la justicia, no sé si tendrá alma, ¿no? Pero no sé si podrá gobernar mejor que nosotros los seres humanos. Son dilemas, ¿no? Pero médicos y abogados ya están siendo reemplazados por inteligencia artificial. El doctor Watson, decía, ¿no? el tema hay robots que ya construyen noticias con una serie de elementos. Construyen, así es. Se les va alimentando, al redactor, ¿no? Van sustituyendo al redactor. No sé si iremos a llegar a eso, o a lo mejor llegará a la humanidad y no lo vemos, pero son procesos en los que hay que ir adaptándose y, por supuesto, creo que los periodistas deben reacomodar sus roles. Ahora, el periodismo ciudadano se debatió hace mucho tiempo, se debatió también la gente con un teléfono celular haciendo noticias. En Corea también hubo un proyecto que se llamó Oh My News muy interesante. Tenían reporteros por todo el mundo. Y si la noticia era muy leída, la que mandaba... Esa es la que se publicaba. Esa se publicaba y le pagaban unos centavitos a cada uno de los reporteros, pero fracasó porque finalmente estos ciudadanos se aburrían, lo habían tomado como un hobby temporal, a algunos les gustó y se engancharon, digamos así como dicen los jóvenes, con el uso de las redes, pero otros no, otros simplemente lo hicieron en un momento determinado y lo dejaron. Y ese proyecto gigante con grandes inversiones llamaba Oh My News. Periodismo ciudadano. Claro. Dejó de funcionar con esa potencia, ¿no? Ahora, cada vez más los ciudadanos tienen que ver en la política, en el periodismo, en lo que pasa en la sociedad. Tal vez los usos de la política sí se van a ir transformando de la mano de la tecnología. Se supo hace mucho tiempo que el conocimiento como tal es infinito, no es finito, y que entonces la expansión de ese conocimiento nos da una permanente construcción de cambios, ¿no? en la humanidad y en nuestras vidas. Cada día nos sorprendemos.
Hace un rato mencionábamos los descubrimientos en Israel. Yo tuve la ocasión de visitar este Instituto de Ciencias de Weizsäcker, de temas que por supuesto yo no entiendo media palabra, pero uno queda sorprendido retado en cuanto de los laboratorios a los de la avances. física, de los avances y cómo aportan a la humanidad. Aportan, por ejemplo, para lo más simple aparentemente, que es el agua. Se dice que la guerra del agua va a ser en este siglo. Bueno, ya ¿no? empezó. Ya empezó. Yo creo que ya empezó, sí. Y Aquí claro, mismo hay una discusión entre Quito, Pichincha y las provincias orientales, porque dicen ustedes están gastando nuestras aguas, ¿no? Las fuentes que y vienen las fuentes que vienen, y entre Brasil y los países andinos, porque el agua amazónica viene de los países andinos. Como todo, los economistas con cierta sabiduría lo simplifican a la escasez. La economía es la ciencia de administrar la escasez. Pero Israel, por ejemplo, ha dado, ya que hablamos pero también en el tema del riego, ¿no? Claro, pero países como Marruecos y otros, en general yo diría que los países del desierto han sido muy hábiles en administrar el agua. Pero esto, por ejemplo, hasta ahora no lo han hecho los robots por sí solos. No, todavía han sido los seres humanos en su ansiedad pero ya empezamos a hablar de buscar. inteligencia artificial y de Internet de las cosas. O sea que las cosas empiezan ya sin intervención humana a conectarse. Para dar solución a problemas humanos, sí, probablemente ahora, no sea futuro. Pero estamos hablando del Internet de las cosas. Ahora, entender esto es lo complejo. Sí. Sobre todo para los que venimos de la máquina de escribir. Sí, claro, ¿no? Que sí, pero... Yo la primera vez que vi un fax fue para ver una cosa, casi era magia. Así es, magia, pero hasta la televisión, yo digo, porque tenía, cuando era muy chiquita no había televisión. Pero lo que sí es interesante es cómo estamos formando a las nuevas generaciones, porque nosotros pasamos ya, ¿no? En un momento determinado nos adaptamos, pero cómo los nuevos, los niños, van a entrar en este mundo y no condicionados por el hecho de haber nacido en el Ecuador o haber nacido en Israel, debería dárseles las oportunidades a todos los niños para que puedan desarrollar su creatividad. Pinker dice, lo único que el niño debe aprender en la escuela es a ser creativo, lo único, o a preservar la creatividad que ya viene implícita en el ser humano. Por eso yo creo que el mejor maestro, y este es un poco esa especialidad de Rosalía, es aquel que sabe abrir una llave y mostrar, por ejemplo, un mundo o una biblioteca llena de libros y orientar al alumno, y que el alumno ahí desarrolle esa creatividad. Creo que ahora, con los instrumentos, las tablets, maravillosos que los hay, teléfonos inteligentes, podríamos aprovechar no solamente para que se dediquen a hacer jueguitos que a veces sí desarrollan el cerebro, alguna cosa así, ¿no? Sino para la investigación, para conocer. Porque el conocimiento es inagotable. Ahora que nos fuimos a este ámbito de la educación, Gonzalo, yo he tenido a veces discusiones con periodistas porque les digo que los comunicadores somos educadores. ¿Tú qué opinas? ¿Un comunicador es educador también? Yo pienso que sí. Yo pienso que me alegra de coincidir en esto. La mínima tarea que hace un comunicador es divulgación. Claro. Es decir, no es exactamente con la misma metodología de la pedagogía, pero sí. Pero finalmente sobre todo suscita, la gente aprende a través de lo que lee en los medios de cualquier comunicación. cosa que incluso que nosotros que pueda parecer inocua. Claro, o con mayor o con menor racionalidad, el lector puede decir, no, yo no estoy de acuerdo y voy. Y ahora hay la ventaja de ir a investigar y decir, no, esto está equivocado, y contrastar. Y es una manera de Estamos educando, porque además hay actitudes, hay posiciones que se las asume, los niños y los jóvenes pasan más ante los medios de comunicación en general, claro. Puede ser la tablet o puede ser cualquier cosa, que en la escuela, ¿no? Lo que no tengo certeza, el otro día hablábamos de esto también, se dice que hoy la gente lee más. Yo digo sí, se mete más por minutos en más cosas, no sé si profundiza tanto. Así es. Tal vez ese es el gran problema del influjo de los medios. ¿No? Nosotros que somos de la época de los libros y que amamos desde la textura del papel en los libros, incluso cuando estamos leyendo un libro y está un teléfono y suena un mensaje al lado, nos vamos a mirar qué dice ese mensaje. No, yo mismo digo a todos, los celulares nos están quitando tiempo para leer, porque antes uno iba a una peluquería y lo primero que pedía era una revista o algo así, y ahora no, pues uno está enganchado con su propio celular. Pero también tienen una ventaja, ¿no? El otro día estaba revisando un libro que acabamos de publicar sobre 26 puertas de Quito, que lo hizo Julio Pasos Barrera, muy interesante, un trabajo. Uno que pasado... ¿Eso lo hicieron como diario? Sí, lo publicó el diario con la Universidad Andina y Colegio de América, y me pareció interesantísimo. Primero, Julio escribe muy bien, es un académico de la lengua, profesor universitario, pero además nos ha
obligado prácticamente a mirar esas puertas del centro de Quito de otra manera. Hemos pasado decenas de veces, las admiramos, y no hemos visto ni sus similitudes, ni sus diferencias, ni sus etapas creativas con la racionalidad. Pero claro, hay términos que vienen de la arquitectura, que no los dominamos, entonces con el celular al lado es facilísimo, ¿no? Claro, uno un va friso haciendo o una investigación inmediata. El arco de media punta frente al arco a los otros. Qué bonito es que sirva también... Complementas lo uno con lo otro. Perdón, no para escuchar tonterías, porque también a veces sí, ¿cómo se llama esto? Memes le llaman ahora, algunos son graciosos, pero también para ilustrarnos más. Entonces, sí le da un soporte, nos teje, ¿no? Y uno puede ver caricaturas, por ejemplo, antes a mí me encantaba en el diario Hoy o en algunos periódicos, alguno que ya no está, ver las caricaturas de Asdrúbal de la Torre, pero ahora me encanta porque ya la circula a través del WhatsApp, ¿no? Entonces no nos hemos perdido ese. Pero para terminar, Gonzalo, ¿qué les dirías tú a los periodistas, sobre todo a los jóvenes periodistas, en este Día del Periodismo Ecuatoriano, para preservar esos valores, esa credibilidad que ha tenido el periodista ecuatoriano? Una cosa clave, que sigan luchando por el ejercicio de las libertades. Nos equivocamos, y de hecho nos equivocamos, a veces hacemos juicio de valor injusto, cierto es, hay que reconocer, hay que hacer un mea culpa, pero seguir contrastando las informaciones, dando espacio para que las diversas opiniones corran y circulan, que lo tengan claro, desde el poder y desde el periodismo. La libertad no es una graciosa concesión del poder. Así es. Ahora que estamos, yo creo que gozando de una mejor etapa, un poco más libre. En el Ecuador, sí. Pero gozamos hace poco, o sufrimos hace poco, los rigores de gobiernos autoritarios tremendos. Sepamos usar esa libertad de la forma de vida, ¿no? Sí, y que la gente se comunique mejor. Rosalía lo sabe, Rosalía también dirigió un periódico, ¿no? Hace muchísimo tiempo, sí, el diario Austral. Como no, me llegaron los primeros ejemplares, me acuerdo, a la radio Quito del Centro. Estoy vinculada con los medios desde los 17 años, entonces... Pero uno tiene que ser responsable. Y poder dar voces a mucha gente de distinta visión política, ideológica, social, ahora que la diversidad porque podemos no estar de acuerdo, pero tenemos derecho a opinar. Y respetar los criterios. Con esto nos quedamos. Gracias a Gonzalo Ruiz, que nos ha hablado sobre diversos temas y con los que concordamos en mucho, en lo que tiene que ver con la vigencia del periodismo, con la honestidad que debe imprimirse, con la verdad, con la lucha por la libertad de expresión. Gracias, Gonzalo. Gracias, y con ustedes quedamos luego en una pausa. Gracias. Nunca tuviste sueños pequeños. Por eso tienes a una universidad que te acepta como eres, una universidad que no tiene barreras y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Ven a la UTPL, inscríbete, sueña en grande, innova en grande, emprende en grande, hagámoslo en grande. UTPL, decide ser más. Matrículas abiertas. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Queremos ahora invitarles a ver nuestro segmento cultural. Recordemos que la prensa ha contribuido de manera clara al esclarecimiento de gravísimos casos de corrupción. Uno de los premios que se da a los mejores periodistas, a los que hacen investigación, es el Pulitzer. Estos son algunos de los casos más relevantes destapados por periodistas.
El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Los premios Pulitzer son galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical. Fueron establecidos en 1917 según las disposiciones del testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer. La Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York está a cargo de su administración. Los premios se otorgan cada año en 21 categorías. En 20 de ellas, los ganadores reciben un certificado y $10,000 en efectivo, mientras que el ganador en la categoría de servicio público del concurso de periodismo obtiene una medalla de oro. Durante su historia, el premio Pulitzer ha reconocido la labor periodística y algunas de las más emblemáticas han sido el alcanzado por Joseph Rosenthal, quien ganó en 1954 el premio con una fotografía para la agencia Associated Press que se ha convertido en un símbolo. Un grupo de 6 marines norteamericanos clavando la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Suribachi, en la isla japonesa de Iwo Jima, durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre han corrido rumores que dicha fotografía podría haber sido preparada o falseada, algo que Rosenthal negó. Otro ejemplo es la investigación llevada a cabo por los periodistas de Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, sobre el caso Watergate en la década de los 70. Los dos reporteros destaparon con la ayuda de un agente del FBI que recibió el seudónimo de Garganta Profunda. Este gran escándalo político que dejó al descubierto el abuso de poder de la administración Nixon. Un asunto que acabó con la dimisión del presidente estadounidense y el procesamiento judicial de decenas de personas relacionadas con su gobierno. Aprovechamos este espacio para felicitar a todos los periodistas ecuatorianos que día a día trabajan para llegar siempre con hechos a la verdad. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Este segmento fue presentado por Produbanco, Grupo Promérica. Acabamos de pasar a finales del año 2019 la COP25. Hay gente que está un poco desalentada frente a lo que ha ocurrido y la falta de compromiso, sobre todo en los grandes países. Pero uno de los grandes desafíos que tendremos en este año 2020 se habla de que los océanos se quedan sin oxígeno. La amenaza ambiental de este año y tal vez de las décadas posteriores.
Los océanos están afectados por el calentamiento, la acidificación y la sobrepesca. Sufren pérdida de oxígeno que desafía a algunas especies marinas que están también en peligro de extinción. Veamos algo relativo a esto. Este segmento es presentado por Produbanco, Grupo Promérica. El oxígeno de los océanos mermará hasta un 4% debido al cambio climático. De acuerdo con el informe La desoxigenación de los océanos, un problema de todos, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP25. De acuerdo con el estudio, la pérdida de oxígeno oceánico está vinculado al calentamiento y acidificación de los océanos, lo que se deriva del aumento del dióxido de carbono, que a su vez es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la llamada fertilización de los océanos. La humanidad estuvo a la altura. Muchas gracias y buena COP. Para limitar la pérdida de oxígeno en los océanos, paralelamente a otros efectos dramáticos de los cambios climáticos, los dirigentes mundiales deben comprometerse a reducir inmediatamente y de forma sustancial sus emisiones, exhortó Gretel Aguilar, directora general de la IUCN. La mayor parte del exceso de calor retenido por la Tierra es absorbido por los océanos, lo que inhibe la difusión del oxígeno de la superficie a las profundidades. En tanto, la demanda de oxígeno crece como resultado de la proliferación de algas. Según el informe, el promedio mundial de desoxigenación esconde cambios locales que podrían ser más severos en latitudes medias o altas. Varias simulaciones de modelos oceánicos proyectan que para el 2100, en un escenario sin cambios, una disminución del stock de oxígeno de los océanos de 3 a 4%, lo que sumado al 2% que decayó entre 1960 y 2010, llegaría hasta un 7% de descenso. Asimismo, la investigación identificó más de 900 zonas costeras y mares semicerrados en todo el mundo, debido al enriquecimiento excesivo de las aguas con nutrientes o materia orgánica, eutroficación, de los cuales superan 700 los que tienen problemas de hipoxia. Por último, el volumen de aguas completamente agotadas de oxígeno se ha cuadruplicado. Un esfuerzo drástico de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para atenuar el índice de disminución de oxígeno de los océanos del mundo o desoxigenación fue el llamado de los expertos en la cumbre. Además, la necesidad de reducir los vertidos procedentes de la agricultura, la industria o las aguas residuales y evitar otras fuentes de estrés para los océanos, como la contaminación, la sobrepesca y abogar por potenciar la creación de áreas marinas protegidas. Dan Lafollette, experto de la UICN, sentenció: nadie debería irse de la COP25 sin una reacción en su cabeza de que el oxígeno es fundamental para los océanos, para la vida humana y para todos los ecosistemas, exponiendo que los políticos se están centrando en políticas terrestres y olvidando las del mar. Sin un océano sano, no habrá un planeta sano. Y así empezamos este nuevo año en nuestro planeta verde y azul.
Este segmento fue presentado por Produbanco, Grupo Promérica. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en este primer programa del año 2020. Esperamos que sea un excelente año para todos. Queremos invitarles a que vean nuestras redes sociales, aparecen en pantalla, y también está convocado el sexto curso del Centro de Formación para el Futuro, la Escuela de Liderazgo. Ustedes tienen allí en pantalla abierta la posibilidad de visitar nuestra página web, y recuerden que los que pueden hacerse acreedores a estas becas son jóvenes entre 18 y 35 años que demuestren liderazgo. Y veamos algo de un poema anónimo que nos viene como anillo al dedo para este Día del Periodista. Dice: Señor periodista, con tu voz, pluma y habilidad has encendido los rincones de la incertidumbre con una visión diaria de la realidad y aspirando a alcanzar sin cansancio la luz de la verdad. Así es que, periodistas, la luz de la verdad es la que nos debe dirigir. Estaremos con ustedes la próxima semana.